Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, su solente. Va a ser mejor. Capítulo 2, verso 1. Y lo voy a leer primero en la Reina Valera. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay otras versiones, por ejemplo la NTV, dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que te da Dios en Cristo Jesús. Pero me gustó como lo dice la palabra de Dios para todos, PDT. Dice así: Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor de Dios que Dios nos da por medio de Cristo Jesús, porque la gracia de Dios no es más que su amor hacia nosotros, su bondad. Entonces, ¿por qué sacar fuerzas de eso? ¿Por qué esforzarnos en eso? Porque para Dios hay ciertas cosas que son muy importantes. Si yo, como madre, ¿cierto? Sé que mi hijo necesita ordenar su vida, o mi hija necesita ordenar su vida en ciertas áreas, y quiero ayudarlo para que avance lo mejor posible. Entonces, primero, ella, antes de obedecer a lo que yo le pueda decir, ella tiene que conocer mi corazón al respecto. Porque si no conoce mi corazón, entonces no va a obedecer. Yo le voy a dar ciertos consejos y ella es libre, tiene más de 18, de tomar las decisiones que quiera, ¿cierto? Y Dios hace lo mismo con nosotros. Por eso me gusta esta versión que dice: Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. Y lo que yo tengo en mi corazón para el día de hoy es obedecer en la gracia, que es muy distinto que obedecer por obedecer. ¿Ya? Entonces, quiero poder expresar bien todo esto que está en mi corazón. No podemos obedecer a alguien en quien no confiamos. Fe tiene varios sinónimos y hay varias palabras que se derivan de fe, de la misma raíz de fe. Una es fidelidad, fiel. Otra es fe, ¿cierto? Obediencia. Todas ellas tienen la misma raíz. ¿Por qué? Porque la raíz de esa palabra es confiar. Entonces, si yo conozco a una persona, si yo confío en esa persona, yo voy a honrar lo que esa persona es, habla y es para mí, ¿cierto? Entonces, honor, voy a dar algunas definiciones, es un sentido agudo o afilado de conducta ética, una cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Dios, a Él se le llama que Él tiene todo honor, ¿cierto? Y Él mismo habla de sí que Él es honorable. O sea, que Él es digno de ser honrado. ¿Ya? Parece juego de palabras, pero no lo es. Entonces, cuando nosotros honramos a una persona, le estamos diciendo: te creo, confío en ti, creo esto, te conozco, y tú lo honras. Estoy hablando de Dios, y tú, lo que esa persona habla a tu vida va a ser importante. Cuando hablamos de esta definición de honor, debemos comprender algo. No podemos hacer obras para ser salvos. Y hay cosas que no obtenemos para salvación. Hay cosas que el Señor nos dio, es un regalo. Yo no puedo hacer nada para ser más justo.
Yo no puedo hacer nada para ser más santo. Yo me puedo consagrar a la santidad y puedo tener mayor entendimiento de la justicia. ¿Ya? Pero no es algo que yo pueda ganarlo. Es algo que viene dentro de todo el paquete, por decir así. He nacido de nuevo y se me imputa justicia, santidad y una posición delante de Dios como hijo. Entonces viene todo en el paquete. Ahora, pero eso no significa que yo soy justo y hablo y hago lo que quiero, ¿cierto? Soy soltero y hago, todos se la conocen, ¿sí? Soy soltero y hago lo que quiero. Miren, MacArthur dijo esto: la gracia no otorga permiso para vivir en la carne, sino que suministra el poder para vivir en el Espíritu. Cuando nosotros entendemos que tenemos que sacar fuerzas del generoso amor de Dios para obedecer, para seguir adelante, para nuestra vida como creyente, entonces no podemos obedecer de otra manera, sino es apoyándonos absolutamente en la gracia de Dios. No puede ser con mis fuerzas, porque si es con mis fuerzas yo voy a querer recompensas. Voy a querer gloria, voy a querer aplausos, voy a querer recompensas. Pero si yo lo hago apoyándome en lo que Dios ha hecho por mí, Él me capacitó para algo a través de su amor. Él me dio una posición a través de su amor. Él me dice ciertas cosas que debo hacer. Pero a veces yo puedo decir, pero Señor, esto es muy complicado. Entonces la Escritura dice, diga al débil, fuerte soy. Gracias, Señor, yo estoy capacitada porque eso tú lo pusiste dentro de mí. Yo no me tengo que esforzar para ser obediente porque la obediencia está en mí. Él es obediente. Es su naturaleza que está en mí. Lo que yo tengo que hacer entonces es apoyarme en su amor para hacer lo que tengo que hacer. ¿Ya? Cuando tú respetas a Dios, lo honras, tú tomas en cuenta los consejos de Dios para tu vida. A veces nosotros queremos resultados en el Señor, pero tomamos decisiones fuera del Señor. Entonces, la gracia no nos habilita para eso. La gracia de Dios no dice, toma cualquier decisión, haz lo que quieras y todo va a estar bien. La gracia de Dios lo que hace es decirte, yo he provisto esto para ti, es gratis, tómalo. Pero tú decides. Y si tú no quieres tomarlo, Dios te respeta en tu decisión. Entonces, alguien ayer en clase me dijo, bueno, pero entonces, si yo hago algo, ¿no tiene consecuencias en mi vida? Entonces yo le dije, pero eso es 2 dedos de frente, po. Porque si yo voy y robo un banco porque estoy en la gracia, ¿qué va a pasar? Me van a llevar presa. Ah, pero yo puedo orar, sí, me van a dar una celda rosada. Porque es la consecuencia de mi acto. Entonces, cualquier persona que piense que puede tomar decisiones fuera de la fe, va a tener las consecuencias que va a tener. Ahora, Dios te puede ayudar en eso, claro. Va a tener una celda rosada. Va a estar con gente a lo mejor que no es tan mala. Y a veces nosotros a eso le decimos, es que es la voluntad de Dios que yo esté aquí, porque Él lo permitió. Sí, Él lo permitió porque tú lo permitiste. Entonces a veces estamos en situaciones en nuestra vida y Dios ya habló en el pasado a nosotros. Él ya nos dijo qué hacer. Y nosotros a veces no tenemos la capacidad natural para hacerlo. Y Dios nunca espera que tengan la capacidad natural para hacerlo. Porque si no, no te lo pediría. Tú debes confiar en lo que Él puso en ti. Por eso
nunca más nos apoyamos en la carne. A veces es complicado porque a veces uno tiene conocimiento, ha estudiado, ha pasado por diversas cosas y todo eso te grita en tu cabeza, y tú tienes que tomar decisiones. Y la tendencia nuestra es a seguir los mismos patrones que teníamos antes. Porque así me resultó, más o menos, pero me resultó. Pero Dios quiere no que te resulte más o menos, sino que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cierto? Entonces, sigamos. Les dije que tenía hartas cosas en mi corazón y estoy tratando de ponerlas en orden, ¿ya? La gracia es el poder y la habilidad para el servicio o la obediencia no apoyado en nuestras propias capacidades. La gracia te da el poder para hacerlo. La gracia te habilita para hacerlo. La gracia, lo que Dios hizo, a veces nosotros no lo dimensionamos. Entonces, a veces nosotros pensamos demasiado chiquitito. Y a mí, mi esposo, cuando recién nos casamos, me decía cabeza de piojo. Porque donde nosotros vivíamos, era una casa larga, tenía un pasillo largo, y a veces él me llamaba y yo aparecía de la última habitación y hacía, ¿qué? Entonces me decía que se me veía una cabeza chiquitita así, una cabeza de piojo. Entonces, no tenemos cabeza de piojo, y no deberíamos, porque tenemos la mente de Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo, que Él nos quiere revelar, nos quiere mostrar, quiere que sepamos las cosas. Entonces, Dios nos habilita. ¿Qué significa que te habilita? Te da la capacidad para hacerlo. Si Él te dice algo, si Él dice algo a tu vida, es porque ya te capacitó para eso. Lo que pasa es que nosotros muchas veces somos como Timoteo. Queremos ver, queremos tocar, queremos ir a la segura en lo natural. Y no damos pasos de fe. Nos dicen a veces, a mí me ha pasado, le digo, ¿puedes pararte adelante tú y decir esto? No puedo. ¿Cómo no puedes? No puedo. ¿Por qué? Porque en lo natural tú piensas que no tienes la habilidad para hacerlo. Pero si Dios te está diciendo que lo hagas, entonces Él te habilitó para hacerlo, ¿cierto? Y así, cosas tan pequeñitas como que de repente el Señor, tú estás en la calle y te dice, háblale a tal persona. Entonces, no puedo. No, si Dios te capacitó, te dio el ministerio de la reconciliación. Así como Cristo, como Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, así también Dios y el Hijo están en ti rogándole a ellos, reconcíliense con Dios. Entonces tú tienes que creer en la habilidad que Él te dio. Los ángeles no predican el Evangelio. Y a veces nosotros decimos, ¡ah, los ángeles! ¡Ah! Y Dios no les dio a ellos esa tarea. Te la dio a ti. Y te dio ayuda para hacerlo. Entonces, cuando confiamos en nosotros, lo hacemos con nuestras fuerzas y los resultados son nuestros. Entonces tú te vas a encontrar con orgullo. Yo puedo, yo lo hice, yo estoy capacitado, yo soy. Pero cuando tú eres lo suficientemente humilde para ponerte en la posición que Dios quiere que estés, y no estoy diciendo que seas tonto y que no te capacites, estoy diciendo que confíes en lo que Él ha puesto en ti. Si a mí el Señor hace poco me dijo que tenía que perfeccionar mi inglés. Entonces yo estoy en un curso de inglés, ¿ya? Y yo creo que Él quiere que en algún momento yo hable fluido inglés, que lo voy a necesitar, voy a tener que predicar en inglés. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Preparándome lo natural. Ahora, cuando yo empecé a entender el inglés, fue todo sobrenatural, porque yo en inglés me sacaba puros 4. ¿Ya? Cuando el Señor
conocí yo a Christine, a Joseph y Christine Bradford, vinieron a mi casa y yo no los quería conocer. Yo fui a abrir la puerta, me paré frente a ellos y el Señor me dijo, vas a trabajar con ellos. Yo dije, Señor, yo no sé inglés, te equivocaste. Entonces, Él me dijo, vas a trabajar con ellos. Dijo, ok, cosa tuya. Y después me puse a trabajar con ellos. No entendía nada de lo que ellos hablaban. A los pocos meses que estaba trabajando con ellos, empecé a entender algunas cosas. Cuando yo oraba en lengua, recibía la interpretación en inglés. Y yo le tenía que decir a Juan Carlos, ¿qué significa esto? Bla, 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 bla. Y Juan Carlos me decía, esto, otro. Ah, ya. Y yo escuchaba clarita la pronunciación en inglés. Y empecé a repetir las palabras que escuchaba orando en otras lenguas. Y luego, a veces estábamos ahí y habían intérpretes, ¿cierto? Porque ellos estaban enseñando constantemente 4 horas al día y a veces los intérpretes, alguna palabra se les escapaba y todos así como, ¿qué será esa palabra? Y a veces yo decía, tal cosa. Y decía, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú? Me decía, no sé. No sé por qué, lo sé. Dios me había habilitado para algo que yo torpemente dije, Señor, estás equivocado. Y luego, cuando terminé de trabajar para ellos, en algunas ocasiones, yo podía interpretar para ellos. No podía hablar mucho, pero podía interpretar para ellos. Sabía lo que estaban diciendo y lo podía, en las oraciones, en todo ese tiempo, yo podía interpretar. Y estaba ahí para servir, de acuerdo a lo que Dios me había dicho que hiciera. Quizás habría sido mucho más fácil si en vez de dar mi estúpida respuesta, haber dicho, sí, Señor, te creo. Sí, Señor, tú no quieres cosas malas para mí. Tú no quieres que yo haga el ridículo. Tú no quieres, Señor, avergonzarme. Lo que tú quieres es ayudarme a avanzar. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar que si tú me estás diciendo que voy a trabajar con gente que habla inglés y yo no hablo inglés, tú no me vas a capacitar para hacerlo de buena forma? ¿No sería ese el razonamiento correcto? Pero a veces estamos tan acostumbrados a mirarnos como nos hemos mirado durante toda la vida. Y hay posiciones que acomodan. Nadie me quiere, yo no puedo, y un montón de cosas. Entonces, a veces es más fácil quedarse sentado en ese sillón que está lleno de lágrimas, moco y papel, que avanzar, pararse y avanzar. Entonces hay muchos que nos quedamos sentados en el lamento, diciendo, no puedo, cuando Dios tiene cosas preciosas, preparadas de antemano para ti, que Él las puso allí. Lo único que Él necesita es decir, te creo, Señor, voy. Si tú me dices, yo avanzo, aunque no vea nada. Aunque no vea sustento en lo natural, porque yo no me muevo por lo natural. La obediencia no es ciega, porque ve por fe el amor de Dios que me fue dado. Yo conozco el corazón de mi Padre. Yo sé que Él no quiere nada malo para mi vida. Yo sé que si Él pone desafíos delante de mí es porque es necesario que avance. Yo sé que si Él pone desafíos delante de mí es porque Él me acompaña. ¿No dice eso la Escritura? Si Él me dice que haga algo es porque ya está listo. Pero no somos títeres de Dios. Entonces Él no te va a obligar, no te va a empujar, no te va a decir, ya, pues avanza. No. Necesita que te pongas de acuerdo con Él a través de la fe. Y que le creas. Y que camines en eso que crees.
Romanos 1. Vamos a Romanos. Reina Valera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el que ya había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo recibió la gracia junto con su llamado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Pablo no lo podía hacer solo, por mucho que él quisiera ir a las naciones y predicar el Evangelio. Él recibió de Dios el equipamiento para hacerlo. Y no solamente para que él lo hiciera y pudiera obedecer a lo que Dios lo estaba impulsando, sino para ir y predicar para que otros fueran alcanzados en las naciones y pudieran obedecer, al igual que él, a este mandato que Dios había dado. Pablo no lo estaba haciendo por sus fuerzas. Eso todos lo sabemos, ¿cierto? Pablo lo estaba haciendo porque estaba convencido de algo, como lo está expresando aquí. Es más, él se veía, y por eso lo habla así, dice, siervo de Jesucristo. Pero no, hay otras escrituras que hablan de esclavo, ¿cierto? Pero no esclavo porque alguien te sometió, sino por amor. Él decidió ponerse en servicio de su Señor. Tú decides ponerte en servicio para tu Señor. Dice, y luego él habla de su llamado y lo que él tiene que hacer. Pero él dice en el 5, dice, por quien recibimos la gracia. Ahora, él no era apóstol para él. Tú no estás aquí para ti. Disculpe si lo desperté de algo. Pero tú no estás aquí para creer por tu auto, por tu casa, por tu, no sé, tener más plata, más esto otro. Esas son añadiduras. Tú estás aquí para hacer el llamado de Dios en tu vida. Si eso es en tu trabajo, amén. Si eso es porque tienes que apartar tiempo para hacerlo, amén. ¿Cómo te guía el Señor a hacerlo? Pero no es que Dios, tú tienes no. Él te va a decir, esto es. Y tú puedes, como digo, pararte del sillón del lamento. Ahora, hay cosas que de repente tú puedes pensar y dices, Pablo, lo apedrearon, naufragó, lo acusaron injustamente. ¿Ustedes creen que él nunca tuvo una crisis nerviosa o nunca cuestionó algo o se le pasó siquiera un pensamiento por su cabeza, así como que quizás, tal vez podría detenerme ahora, valdrá la pena todo esto que estoy haciendo? ¿Por qué Pablo tenía esa pasión? ¿Por qué Pablo decía, ay de mí si no predico? Ay de mí si no hago lo que Dios ha puesto en mí? ¿Por qué tenía eso? Porque era tal su revelación de la obra maravillosa que Dios había hecho por él y por nosotros, que él decía, ni siquiera tengo tiempo para casarme. Ni siquiera tengo tiempo para él. ¿Ok? No estoy diciendo que ustedes no se casen, por favor, ni nada de eso. Pero él
ni siquiera tengo tiempo para usarlo en otras cosas. Es tan fuerte lo que tengo dentro de mí que no tengo otra opción que correr con esto. No tengo otra opción que tengo que desarrollar esto que está en mí. Y él se movía. Dentro de lo que en ese tiempo él tenía que hacer era viajar por diferentes lugares y predicar el evangelio. Entonces, y él se movía, avanzaba, y de repente Dios le decía, no, para allá no, y él se quedaba ahí esperando, ¿para dónde, Señor? Para allá voy, allá le decía, Señor, quédate unos 2 años aquí, ok, Señor, me quedo 2 años aquí, discipulo a la gente, hago esto, o sea, su vida estaba escondida en Cristo. Él dijo, vida propia, tiempo personal. Ahora, yo sé, tiene que ver con el llamado de Pablo. No todos somos Pablo, ¿ok? Pero guardando todas las proporciones, ¿qué es lo que Dios nos ha dicho a nosotros? O sea, si Dios no me dijo que fuera Pablo, no me dijo que hiciera esto, no me dijo que hiciera esto, ¿qué te dijo a ti? Por lo menos nos dio un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Así que al menos deberíamos estar predicando el evangelio a diferentes personas dentro de donde nosotros nos movemos, ¿cierto? Al menos. Y lo demás depende de lo que Dios haya puesto en tu corazón. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esto? Mire, muchas veces, voy a leer Hebreos 5 primero. Hebreos 5. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice el 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pongámonos en el lugar y la situación en que él está. Él sabe lo que viene. Ella sabe cuál es el paso siguiente, que es cruz, muerte, dolor, sufrimiento. ¿Quién de ustedes diría, yo voy? ¿Quién de ustedes lo haría? Nadie. ¿Por qué? Porque sabemos que es doloroso. Entonces, muchas veces tu alma te va a decir, no lo hagas. Tu alma te va a dar 10 razones por las cuales no tienes que moverte del sillón. Tu alma te va a decir, no puedes, no tienes plata, no tienes esto, no tienes esto otro, no estás capacitado, un montón de cosas. Como fue lo que le pasó en su alma a Jesús en el Getsemaní. Pero él no decidió porque él estuviese contento de ir a la cruz, porque a veces nosotros pensamos que todo es fácil, ¿cierto? Que estuviera contento. Pablo estaba contento de que lo apedrearon. Pablo estaba súper contento de haber naufragado. Pablo estaba súper contento de que lo menospreciaban. ¿A quién de ustedes les gusta que lo menosprecien? ¿A quién de ustedes está dispuesto a poner su espalda para que lo azoten libremente? ¿Quién de ustedes está dispuesto a, en vez de irse de vacaciones a un lugar, ¿cierto?, que toma el barco y queda botado en el medio del mar y no sabe para dónde van? Jesús, sabiendo lo que venía, hubo presión sobre él. Presión para obedecer. Presión para que él tomara la determinación. Sí, lo hago. A pesar de que él lo había determinado antes, en ese momento era tanta la presión que la palabra dice que él sudó gotas de sangre. ¿Usted nunca ha sudado gotas de sangre? Pero casi, ¿cierto?
Porque a veces, no, es que, Señor, sí, yo lo hago, pero si el auto es rojo. Señor, sí lo hago, pero si se arregla esto otro primero. Señor, sí, yo te voy a obedecer, pero tienes que arreglar esta otra situación, Padre. Sí, Señor, yo lo hago, pero me tienes que mostrar. Muéstrale a alguien más, porque ¿cómo me voy a guiar por solamente lo que tengo en mi corazón, Señor? Entonces, Gedeón pidió confirmación, entonces yo también necesito confirmaciones, Señor. Sí, Señor, mira, yo lo hago, pero mañana. Hoy día no tengo tiempo. Estoy ocupada. Señor, yo lo hago, pero... ¿Se imaginan que Jesús hubiese dicho, mañana voy a la cruz, no hoy día? Y al otro día dice, mañana voy a la cruz, no hoy día. Porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿o no? Mañana empiezo la dieta. Mañana empiezo la dieta. El lunes. Después el otro lunes, el lunes. ¿Cierto? Después, uy, no me di cuenta que era martes. El otro lunes. No. Él no hizo eso a pesar de toda la presión, a pesar de todos los cuestionamientos que habían en su alma, emociones, razonamiento, que le decían, no, tú eres el Hijo de Dios, no necesitas hacer esto, llama a otro que lo haga, llama a un otro que no tenga tanto valor como tú. ¿Tú te imaginas lo que venía a sus oídos en ese momento? Todos los susurros que estaban pasando por allí, todas las palabras que venían. Y él dice, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Eso es obediencia. Y él aprendió eso porque antes él no pasaba por eso, porque no tenía cuerpecito como nosotros, ni estaba hecho como estábamos nosotros hechos, conformados. Por lo tanto, él puede decir que padeció, que él pasó por las mismas cosas que nosotros pasamos, pero venció y fue obediente. Y tuvo una muerte, y muerte de cruz. Ahora, imagínense, Jesús, muerte de cruz, Pablo azotado, apedreado, en naufragios, otros hombres de Dios, apóstoles, todos murieron de maneras horribles. Juan quedó para el final, que Pedro no estaba muy de acuerdo, ¿se acuerdan? ¿Y este qué? ¿Y a ti qué te importa si yo te lo dejo hasta el final? ¿Cierto? Pero antes de estar ahí, se dice, la historia cuenta que él fue quemado con aceite caliente. Y después lo abandonaron, como sobrevivió, lo abandonaron en la isla de Patmos. Entonces, ok, Dios no nos está pidiendo eso hoy. Diga gloria a Dios. Así que puede decir gloria a Dios. Sí, Señor. Ya murió Él en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy? ¿Podemos aprender a obedecer? ¿Podemos dejar de retrasar las decisiones que tenemos que tomar? Eso se llama procrastinar, ¿ya? Que constantemente estamos retrasando una decisión o un comienzo para algo. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de retrasar el plan de Dios para nuestra vida? Porque nuestra alma no está de acuerdo. Porque no podemos ver todo inmediatamente. Porque la palabra dice que es lámpara a nuestros caminos. Pero si tú vas por un lugar oscuro, tú alumbras y ves algo. No lo ves todo. Entonces a veces nosotros queremos ver todo. Pero entonces no es fe, pues, chiquillo. Entonces no es fe. Entonces no necesitas fe cuando ya lo ves. Tú necesitas fe cuando no lo ves en lo natural. Entonces ya nuestro caminar sería diferente. Jesús es nuestro ejemplo. Y si Él aprendió obediencia, nosotros también podemos aprender a obedecer. No es que no tengamos lo necesario como en la materia prima para hacerlo, sino que aprender a sobreponernos a esto, que muchas veces es nuestro estorbo.
La obediencia trae gratitud y gozo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7. Verso 15. Dice, estoy leyendo la Reina Valera, dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. 2 de Corintios 7:15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Cuando nosotros miren, el versículo previo. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nos gloriamos con Tito. También nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Ellos hablaban acerca de la fe que tenían ellos. Y eso en Pablo producía gozo. Juan decía, hijitos, qué rico es que ustedes estén caminando en la verdad. ¿Qué papá no está contento cuando su hijo le obedece? ¿Qué papá no está contento cuando el hijo tiene el resultado de eso que estuviste depositando en él tanto tiempo? ¿Qué papá no está contento cuando el hijo toma una decisión correcta? ¿No hay gozo en eso? ¿No hay gratitud? Por ejemplo, hay otros versos. La Biblia habla de Tíquico y agradece su fidelidad. Lo mismo. Obediencia, fidelidad. Nadie puede ser fiel si no obedece. También Epafras. También por fiel, obediente. Todos nosotros podemos. En Romanos 16:19. Romanos 16:19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ha venido a ser notoria. Cuando alguien ha obedecido al Señor es notorio. Ok, un ejemplo. El Señor me dijo a mí, anda a esa escuela, prepárate. Yo llevaba como un año, voy a contar mi historia porque es la que más me sé. Un año en el Señor, más o menos. No, miento. Yo me había convertido, pero yo no iba a la iglesia. Durante 2 años aproximadamente me quedé en el sillón del lamento, así que yo sé lo que es, ¿ya? No puedo, me cuesta mucho levantarme, la guagua, llorona, el Bastián era súper llorón, después llegó la Nati, tenía que andar con 2, entonces, incómodo, pues Señor, ¿quieres que vaya a la iglesia y me andame un taxi? ¿Cierto? O ponle rueda a los niños, no sé, pero haz algo. Que se vistan solos, que hagan las cosas solos, entonces, claro que me quedé ahí lamentándome. Yo no, los demás pueden ir a la iglesia, yo no. Porque para mí es muy complicado. ¿Lo entiendes, cierto? Es muy complicado. Tengo que hacer esto otro. Entonces, pero el Señor conoce mi corazón. Esa es la frase que más me gusta a mí. Pero el Señor conoce mi corazón. Bueno, es un poco sarcástico. Estaba allí y luego de 2 años se me ocurrió levantarme de ese lugar. Lo voy a decir más fuerte, pero no es necesario. Levantarme de ese lugar y asistir a una iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no dejes de congregarte. Mira qué simple, se me prendió la ampolleta. Dije, es importante ir a la iglesia, parece, porque Dios dice, no te dejes de congregar. Entonces, encontré una congregación, ¿me puede creer usted? En Puente Alto, donde yo vivía. Encontré una... Fui a varias,
miré, como que no, sí, y encontré una que me acomodaba y me quedé. Cuando estaba allí, el Señor me dijo, tienes que prepararte, tienes que entrenarte. Entonces yo le pregunté a mi pastor, el Señor me habló de prepararme y entrenarme. ¿Qué querrá decir? Porque yo no tenía idea de nada. Entonces me dijo, tienes que aprender de las Escrituras. Tienes que aprender de qué se trata todo esto. Yo le dije, yo no sé para qué Él quiere que yo me entrene, ni que me prepare. Me dijo, no es necesario que lo sepas todavía, solamente hazlo. Entonces yo dije, ok, empecé a averiguar, y le dije, Juan Carlos, tengo que ir a un instituto bíblico. Y encontré uno en el centro, y yo tenía 2 hijos. ¿Cómo voy a ir a un instituto bíblico si tengo 2 guaguas? ¿Cierto? ¿Quién le va a preparar el test? ¿Quién le va a preparar las leches? ¿Quién le va a cambiar pañales? ¿Tenían papá? No lo tuve sola. Había un papá que tenía libre los sábados. Juan Carlos, tú te quedas con los niños. Y él me dijo, ya, milagro. Yo me quedo con los niños, tú estudia. Y se quedó los sábados con los niños. Entonces yo, estúpida mujer, insensata joven, cuando llegaba a la casa y él me tenía el plato con la vienesa quemada, los tallarines pegados, la mesa servida, y yo lo miraba así como, uy, qué estúpidas somos a veces, ¿cierto? Y después miraba y decía, oye, no está cómo bien hecho el aseo. Oh, qué tonta. Menos mal que se me quitó, me llegó una cacheta divina. Y después dije, si yo sigo haciendo eso, nunca más va a querer cuidarme los niños ni nada. Po. Entonces la próxima yo llegaba y me sentaba a comer mi vienesa con tallarines pegados, porque eso era todos los domingos, todos los sábados. Entonces me la comía feliz, me decía, ¿te gustó? Sí, estaba rico, gracias. Entonces él me decía, ya, llegaste. Y me pasaba a los niños. Y decía, ya. Entonces mientras ellos estaban haciendo las cosas, yo no importa, limpiaba de nuevo, volvía a lavar la loza, no importa. Él tuvo la voluntad de ayudarme. Luego que estaba allí, conocí a Joseph y Christine. Llevaba 2 años estudiando. Y cuando supimos esto, habíamos pensado que solamente Juan Carlos iba a estudiar allí. Total, a mí me quedaba el 3er año en el otro instituto. Y cuando Dios me dijo, vas a trabajar con ellos, yo dije, por todas esas razones y otras más, ¿cierto? Dije, no, olvídalo, yo voy a terminar esto otro. Además era súper buena alumna, ya me había ganado unos premios, entonces ¿cómo iba a dejar eso ahí a medias? No, el mundo no me iba a conocer. Entonces, y el Señor me habló y me dijo, vas a estudiar en esta misma escuela. Dije, ok. Y comenzamos a estudiar. Bueno, mi pastor en ese tiempo dejó de ser mi pastor por diferentes situaciones. Pero a mí me quedó, siempre lo que Dios me dijo, me quedó dando vuelta. Entonces yo dije, Señor, ¿quieres que estudie en esta escuela? Es de de martes a viernes. Tengo que estudiar en el mismo horario que mi esposo. Por lo tanto, ya no hay papá que cuide la guagua, ¿cierto? Entonces le dije, necesito un jardín infantil. No había plata para jardín infantil. Señor, necesito un jardín infantil, hay que pagarlo. Y Él proveyó. Y pude pagar el jardín infantil. Y yo tenía que entrar supuestamente a las 9 para salir a las 2, pero como estábamos trabajando con ellos, yo tenía que llegar antes y la salida era después. Entonces el jardín era una jornada un poco más larga, por lo tanto, más plata. Señor, tú me dijiste que yo tenía que trabajar para ellos, por lo tanto, necesito más billetes, porque en el jardín yo no le puedo decir Dios te bendiga, ¿cierto? Billetes. Entonces, pagamos el jardín y
seguimos estudiando, seguimos preparándonos. Cuando estábamos en la escuela, el Señor ya fue más específico para decirnos qué es lo que Él quería con nosotros. Nosotros sabíamos que el Señor nos había llamado para algo. No teníamos muy claro qué, pero preparamos nuestras finanzas, pagamos cuentas, para no estar con deudas, porque si había que tomar decisiones, había que estar libre de ciertos pesos. Entonces, cuentas, para pagar solamente lo que había que pagar mensualmente, que era el dividendo, la luz, el agua, la comida y ese tipo de cosas, sacarnos todo ese otro peso de encima. Entonces tú puedes correr libre de eso. Nos preparamos no solamente en la palabra, nos preparamos, aunque parezca ridículo. A mí no me gustaba cocinar de noche. Tuve que aprender a cocinar de noche para dejar la comida para el otro día, para que llegáramos y los niños tuvieran la comida lista y nosotros también para poder estudiar como teníamos que estudiar. Son tantos cambios que uno tiene que hacer, tantas cosas, tantos detalles que hay que acomodar. Pero lo hicimos ¿por qué? Porque Dios había puesto algo en nuestro corazón y nosotros lo único que entendíamos hasta ese momento era que Dios era bueno. No entendíamos la gracia, mucha fe tampoco teníamos, pero Él era bueno. Y si Él quería que nosotros diéramos esos pasos, nosotros estábamos dispuestos a dar esos pasos. ¿Siempre fue fácil? No. Por eso les digo, a veces tu alma te grita cosas. A veces tu cuerpo te grita cosas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a escuchar eso o vas a seguir lo que Dios te dio? Entonces, Señor, todo mi ser, excepto mi espíritu, me dice que no. No tengo ganas de hacer esto. No quiero. Señor, ¿puedes poner a otro, por favor? ¿Puedes hacerlo, por favor? Señor, no quiero. Me cuesta esta cosa. No quiero dar estos pasos. No quiero avanzar más. No quiero seguir. No quiero. Todo te grita, no quiero. Pero porque tú lo dijiste y porque confío en ti, doy ese paso. Fe en su amor, en lo que Él hizo. Señor, ¿sabes qué? No sé. Ayúdame. Yo sé que Él me ayuda, pero a veces nosotros le decimos, ayúdame. Sí, ok, así se hace. Gracias. Señor, ¿cómo resuelvo esto? No te preocupes, ese es mi trabajo, tú avanza. Tantas veces que suceden cosas en que Dios lo único que te está diciendo, cree, confía, recuerda, te amo, te amo, te amo, te amo. Entonces, hay cosas que se arreglaron en el camino y yo no metí las manos. Hay cosas que se están arreglando todavía. Hay cosas que a medida que vamos avanzando encontramos otros detalles, otros gigantes, otras cosas. Pero ya venciste lo otro, ¿qué más da? Tienen otro nombre, se visten distinto, no sé. Pero lo importante es que sigue estando la misma motivación ahí y el mismo enfoque. Soy yo, no eres tú. Soy yo, no eres tú. Confía en mí. Confía en mí. Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Yo me imagino de repente hombres que están acostumbrados ellos a llevar el sustento con el sudor de su frente a su casa y el Señor les dice, quiero que dediques más tiempo a esto. ¿Cómo lo hago, Señor? Ya, ok, dejo de dar boleta. Evado impuestos. No es la forma. No es la forma. Es confiando en Él. Si antes, una vez le dije a una persona, mira, si tienes que cerrar un día en la semana, cierra. Los otros días vas a vender más para suplir ese día.
Punto. No sé, a veces no nos damos cuenta, pero el tiempo se multiplica. ¿Saben qué? A veces a mí me pasa eso. Hay otras veces que he llegado cansada, digo, no doy más. Señor, no doy más, no sé qué voy a hacer con esto, no sé qué va a pasar. Todavía no aprendo a que eso no suceda. A lo mejor hay una manera de que no suceda, yo no lo he aprendido todavía. Pero sí he aprendido que cuando estoy ahí, tengo un solo descanso. Tengo un solo refugio. Tengo algo en que apoyarme y seguir. Disculpen que sea llorona, pero ya, ¿qué lo voy a hacer? Ya. Pero no es que una vez alguien me llamó por teléfono y yo estaba discutiendo en la casa acerca del aseo y todo eso, y después me dijo, ¿qué está haciendo, pastor? Y dije, estoy peleando con este asunto del aseo en la casa, los niños y todo. Me dijo, me dijo, yo pensé que usted no pasaba por esas cosas. Yo pensé que usted vivía de otra manera, que todo era fácil. Y dije, ¿qué película está viendo? ¿A quién conoce? Porque no es fácil, los desafíos suyos también son mis desafíos. Todos los días. Y todos nos apoyamos en lo mismo. Él lo hizo todo por mí. Él hizo la parte difícil. A mí me toca la fácil. Gracias, Señor. Tener fe no es difícil, tú me la diste. Tomar decisiones no es difícil, tú me guías. Señor, hacer estas cosas no es complicado, es fácil, porque tú estás conmigo, Padre. Gracias. Gracias por las personas que ponen a nuestro alrededor. Gracias porque a veces te alientan, te motivan, te paran de nuevo. Gracias, Señor. Para eso somos un cuerpo. Y tú sigues y avanzas. Porque conoces a tu Dios. Porque cuando llegas al punto en como dijo Pablo, ¿qué voy a hacer si no predico este evangelio? ¿Qué voy a hacer si no hago esto que está ardiendo mi corazón por dentro? Es como, ¿han visto al niño maravilla, cierto? De chico lo único que hacía, jugar a la pelota. Si era pelota de calcetines, de papeles, de lo que fuera, no importa, pelota. ¿Y lo único que ardía en su corazón? Pelota. Y ahora, pelota. ¿Cierto? ¿Por qué no identificar esas cosas que nos apasionan en nuestro corazón, que Dios puso allí? Yo le dije a la Carol que se lo iba a presentar para que así lo evangelizara y se fuera con él. Entonces le dije, de vez en cuando tú te acuerdas de mí y me manda una ofrendita. Porque yo te lo presenté. Pero tantas veces que ignoramos lo que nos apasiona, que Dios ha puesto en nuestro corazón, que Dios ha sembrado, porque Él nos hizo únicos a cada uno de nosotros, propósitos diferentes talentos, cualidades. Entonces, fiel en lo poco, el Señor te pone sobre lo mucho. Pero para ser fiel en lo poco, tienes que dar un paso. Después, cuando te digas fiel en lo mucho, vas a tener que dar otro paso. Eso es lo único que Dios te está diciendo. Pasos de fe. A veces tenemos que deshacernos de los pesos que nos molestan. ¿Sabe qué? Sinceramente, no creo que el problema nuestro sea el pecado. Nuestro problema tiene que ver con los pesos que llevamos a cuestas. Hay cosas que tú tienes que aprender a dejar en las manos del Señor.
Tienes que aprender a descansar en Él. Imagina esto. Un velocista no, porque nosotros corremos maratones. Estamos en la línea para salir, pero llevas una mochila de alpinista. Una mochila grande, llena de cosas y cuerdas y cosas. ¿Cuánto rato vas a durar en esa maratón? Si no, te sacas la mochila y la tiras de lado. Tienes que entender que hay cosas que no te sirven, que ya no es necesario que las acarrees por tu vida. Déjalas en el pasado, déjalas atrás. Deja que los muertos se entierren muertos. Deja que la gente que te ha tratado de jalar hacia atrás, ora por ellos, ámalos, bendícelos, pero corta con eso. Y avanza, 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 avanza. Porque no hay otra meta, no hay algo mayor que lo que le pasó a Jesús. Pasó sufrimiento, pasó todo y después, gloria. Después, ¿cierto? Y tenemos esos momentos de gloria que estamos así y de repente sale el sol y uno dice así como, ¡wow! Gracias, Señor. Y tú respiras, gracias, Padre, toma aliento y vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Porque esto es una carrera de largo aliento. No podemos dejar que pequeñas cosas nos detengan. No podemos, ¿saben por qué son pequeñas? Porque no son nada que Dios no haya resuelto para nosotros. Quiero terminar con Primera de Pedro. Pedrito. 4. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Si vas a obedecer, no lo hagas en tus fuerzas. Si vas a hacer algo, no lo hagas en tus fuerzas. Cree que Dios te capacitó para hacerlo. Cree que Dios está a favor tuyo. Cree que Él te habilitó. Hay sueños que estuvo que tu via kuni makuste pequeño no me seche. Estubra canto toya katus iba cante ni makasto lleva. Sumienausos hoy de baktur bakteni ni mase sechetete. Subiantos, yo veo sueños en el corazón. Mochiaba tundu no me enamo sobre esto. Y algunos piensan que esos sueños están truncados. Por largo tiempo ha habido oposición. Mochiaba canto toña bakun se seichtaba. Sandra, si tienes interpretación, por favor. Me ocupa, no estubra ya tus oye baknene maso sochete pacto tú. Pero el Señor dice que tienes que dar un paso y te vas a dar que ese obstáculo que tú creías que era grande, que era horroroso, que te gritaba fuerte en la cara, se mueve para que tú avances. Moyaba con tu vía susubo que más y se chete pa acá. Estuve bañando tus y boquino no me de pa. Es como si muchos tuvieran joyas preciosas en sus manos. Moyepo con iba, sus tupiedabra que no se me entusó. Dicen, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Moisés que no te subine nada más esto yo. Y él dice, yo las puse ahí para ti. Moisés te van sus para que se la entregues a otros. Moyepo con tu monse se frasisto choto. Hay dones, hay talentos, hay cosas preciosas que puedes entregar a otros. Da el paso. Abre tu boca. Pues si se te poste nene más carabaste boca en el más y se te.
Ibruke masu so shitembatu tu so. Seishu tono ne mokutato. Suse, etose, emosi, etuste brakendo domine casesto. Moseis te bahi no kiake. En consinta, seishu di bokte nene maka. Hingustoia baktino mustiba kentori ke paste. Monsesto bondema no so shete bach. Man so se bao tengo singatnge. Mi poder es suficiente. Mo si te vas son de imagen de siba. Eu gnasto te proste bande. Eu nasto se proste quento super con de bacasto je. Mon salso bonde de braste niata. Es undi de ojos para que tutu. Oye, bro. Háblalo. Ya, lo último, o sea, ella interpretó varias cosas, pero es lo que Dios ha puesto en los corazones de ustedes. Los dones que Él ha entregado son para uso del cuerpo en general. Cuando somos parte de un cuerpo y tú no estás entregando lo que Dios te ha dicho que hagas, el cuerpo se resiente, porque no está recibiendo todo lo que debería recibir. A eso se refiere con que son cosas preciosas que Él ha entregado, que son para edificación de todos nosotros. Porque si Él te ha dado eso, es para edificación no solamente tuya, no es como para quedártelo. Euko ma eko dunia casisto. Sumido soche pacto toe. Tu prestamento próxima. Pues oye, es tiempo de que algunos salgan de la oscuridad. Moeko ekonui que basto jeden male de prostobo. Pres oine baxo y que algunos sufrimientos acaben. Você, aun tú, e tú e acamau, e tú se pro de maquito todo en maca. Amén. Es hora de ir a pastos nuevos. Ya no seguir es como tu metro cuadrado. Es hora de salir. Ya, ¿de qué otra manera te lo puede decir el Señor? Amén. Todas las cosas a las que tú te aferras y que no quieres salir y entregar a los demás porque piensas que no son necesarias, sí lo son. Por algo Él las entregó para ti, para que tú las entregues a los demás. Es como es salir de tu comodidad, de tu... Amén. Oh, bajeo con día. Oh, bisausto pia cuebac no. E posia tener a su soche bando do sema. E presto, e nocia, tu sibo kundiba. Hay dones precisos entregados en este lugar que nos están ocupando para edificación de otros que lo están necesitando y lo estamos viendo. Nosotros nos damos cuenta de que hace falta lo que Dios ha puesto en ti en este lugar. E tu tibo konima que su soche toto tenine maca. To simon goto to stiba kinto to siba nenen man su socho. To sibo nema. Son stima. Tu masto pequendo do. Ustedes son cabeza, no son cola. Entonces deben tomar el lugar que Dios les ha dicho que ustedes deben tomar. O sea, Él no nos pone atrás. Y no basta solo orar por el hermano, por lo que él tiene, sino entrega lo que Dios te ha puesto en tu corazón para ayudarle. Hay muchos que piensan que hay ciertas cosas que solamente son dados a los ministros. Y esto no es así. Somos un cuerpo y fueron dadas al cuerpo de Cristo. En el momento que tú naciste de nuevo, eres parte de. Y eso fue dado a ti. Pero no dado en el sentido que es mío, lo guardo y hago lo que quiero con eso. No. Fue dado para que lo tomes, lo multipliques y lo entregues. Esa es tu labor. Lo tomas, lo multiplicas y lo entregas. Esa es nuestra labor como iglesia. No guardar estas cosas
solamente para nosotros. Amén. Amén.